9:04 de la mañana. Don Pedro Viveros, un abrazo. Un saludo especial, Juan Camilo y Eduardo, y a todos los que nos ven. Comenzamos para estar claros con la noticia. Don Eduardo Hernández, buenos días. Buenos días, Juanca. Feliz día para Bueno, todos también. Don Eduardo, vimos su explicación muy clara en la primera emisión de Noticias Caracol y quiero invitarlo a que la haga aquí en Noticias Caracol en vivo para la gente que nos está viendo. ¿Qué está pasando con la consulta del pacto histórico? ¿Por qué unos dicen que sí va? ¿Por qué otros dicen que no va? ¿Que quedó sin piso jurídico? ¿Qué exactamente decidió el tribunal? ¿Cómo es esta novela jurídica? Bueno, antes con Juanca y a Pedro, que hemos consultado a varias personas, gente que conoce muy bien todos estos temas, y ha llamado la atención que muchos de ellos no coinciden necesariamente en esa visión frente a lo que puede ocurrir con esta consulta del pacto histórico. ¿Esto a qué nos lleva? A que preguntas más que certezas, porque evidentemente lo que queda claro es que todavía hay un enredo jurídico de muchísimas interpretaciones. Pero quisiera invitarlo, Juanca, que veamos un par de gráficos que mostré yo, como usted decía, esta mañana para tratar de explicar todo este asunto. Y empecemos por el principio. Y es que el Pacto Histórico hizo una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral el 13 de junio. ¿Qué era lo que buscaba con esa solicitud? Que los partidos que estamos viendo ahí en pantalla, Colombia Humana, Progresistas, el Polo, Unión Patriótica y el Partido Comunista, todos se fusionaran en un solo partido que se llamara Pacto Histórico, ¿no? Y bajo esa figura querían ir como pacto histórico, como partido, el 26 de octubre a una consulta interna y de ahí decidir quién iba a ser el candidato presidencial. Viéndolo como ellos lo plantean, pues evidentemente la posibilidad de que Daniel Quintero, avalado por la Colombia Humana, Carolina Corcho, avalado también por la Colombia Humana, y el señor Iván Cepeda, avalado por el Polo Democrático, pudieran efectivamente participar. Hasta ahí todo. Pero resulta que después hubo un primer pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, que es la siguiente gráfica que vamos a ver ahí a continuación. Y en esa respuesta, el Consejo Nacional Electoral le dice al pacto histórico, usted sí puede irse en un partido, pero el rollo es que puede hacerlo con esos tres partidos que estamos viendo en verde, el Polo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica. No pueden estar Colombia Humana y Progresistas. Colombia Humana, que ya le dije había avalado a Daniel Quintero y a Carolina Corcho. Esa es la razón por la cual se interpone una tutela en contra de esta decisión del Consejo Nacional Electoral, bajo el entendido de que supuestamente se estaban violando los derechos de elegir y ser elegido, entre otros muchos. Y acuérdese que el Consejo Nacional Electoral, el argumento que daba en ese momento es que por estatutos de la Colombia Humana no se había avalado la posibilidad de que se fusionara a ese partido nuevo pacto histórico, y el Partido ¿Quién hace Progresistas, pues que ni siquiera tenía una personería jurídica y que Hay un además había unas paréntesis que me investigaciones parece de por importante. medio en el caso de la campaña Petro, Juanca. ¿Quién hace los estatutos? Los Ellos, mismos ¿no? integrantes de la Colombia Humana. Pero lo que Perfecto. está diciendo Daniel Quintero es que lo que le están pidiendo al partido básicamente es que reúna 90.000 personas, 2 estadios, para tomar esa decisión, que en realidad se tomó con un poco más de 1.000 personas. Pero evidentemente ellos mismos habían definido cuál era el quórum mínimo para tomar este tipo de decisiones, y eso no se logró. Y esa es la razón por la cual el Consejo Nacional Electoral dice, mire, ustedes mismos no sus estatutos, por eso no se pueden fusionar. Es decir, ustedes Entonces, hay mismos una definieron el quórum que no alcanzaron. que no alcanzaron, efectivamente. Entonces, ante este panorama, el señor Gustavo Bolívar y Carolina Corcho interponen una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, pidiendo que se permitiera esa fusión. Y a raíz de esa iniciativa, el Tribunal de Bogotá, ¿qué dice? Bueno, mientras yo evalúo de fondo todo este asunto, Juanca y Pedro, pues voy a emitir una medida cautelar, eso jurídicamente es básicamente una medida provisional, donde voy a autorizar que todos los partidos se fusionen efectivamente en el pacto histórico, ¿no? Voy a permitir esos derechos políticos de esas personas que quieren participar, porque es más difícil en estos temas electorales que participen y después se eche para atrás que evitar que participen, ¿no? Es un poco la teoría del tribunal con esa medida cautelar. Y en este instante, en este punto, 25 de septiembre, aprovechando esa medida cautelar, es cuando hacen la inscripción
de estos tres personajes, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, para que participen en esa consulta interna. Y es importante esa palabra, Juanca, interna, porque eso quiere decir un partido político tratando de ponerse de acuerdo a ver quién va a ser su candidato a la presidencia. Deciden entonces que sean ellos quienes participen a la luz de esta medida cautelar del tribunal. Pero esa medida cautelar se termina o caduca cuando el tribunal se pronuncia de fondo sobre esa tutela, que ya hemos dicho, Gustavo Bolívar y Carolina. Y viene ese otro momento, que fue ayer. Ya. Dice el tribunal, listo, ya estudié. Exacto, ya estudié entonces la tutela y lo que puedo definir de esta tutela es que no es procedente. Cuando usted dice no es procedente la tutela, pues la saca del partido y básicamente deja las cosas como lo había decidido el Consejo Nacional Electoral en esa gráfica que le mostré al principio. Y por eso esta que estamos viendo ahora es bastante similar. El estudio es sí el aval para que el pacto histórico se convierta en un pacto fusionando al Polo Democrático, al Partido Comunista y a la Unión Patriótica, pero sin la posibilidad de que en esa fusión entren la Colombia Humana, que además es el partido del presidente, y acuérdense otra vez, es el que avala a Daniel Quintero y a Carolina Corcho, y sin la posibilidad de que entren también los progresistas, que es el partido de María José Pizarro. Entonces, ahí es donde está el dilema, porque como usted se da cuenta ahí en ese gráfico, el único de los tres candidatos que había elegido para hacer la consulta, el próximo 26 de octubre, el partido, entre comillas, pacto histórico, es el Polo Democrático. Es el único que está ahí en ese colorcito verde, en ese cuadrito verde. Los otros dos están en la Colombia Humana, que no hace parte del pacto histórico. Entonces esa fue la razón, Juanca, por la cual usted terminó ayer viendo muchos titulares de prensa diciendo se cayó la consulta, pues porque ya no puede ser, no puede ser interna, no puede ser una consulta del pacto histórico interna, sino que tendría que ser una consulta interpartidista, porque ya esos de Colombia Humana y el pacto histórico no serían un mismo partido. No sé si hasta ahí soy claro. Si tiene preguntas, me pareció clarísima la explicación. Quiero Exacto. Entonces ahí se plantean todas estas alternativas, Juanca, y es de qué manera ellos tres pueden competir en una consulta el próximo 26 de octubre, pero acogiendo esta sentencia y este pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral y teniendo eso una validez jurídica, ¿no? Don Pedro. Pues mire, después de esa detallada explicación de Eduardo, yo solamente le agrego lo siguiente. Ellos deben tener dos temores. El primero es jurídico, para que eso pues no les lleve o no les traiga consecuencias jurídicas a futuro después de realizada la consulta, bien sea interna o interpartidista. Porque, pues además de lo que acaba de explicar Eduardo, también hay unas investigaciones de la campaña anterior, donde tiene inmerso, según la información que hay, a algunos partidos que están dentro de estas consultas. Y si eso llegara también a golpear de alguna manera por sanciones de cualquier tipo a esos partidos, pues por supuesto que tendría unas implicaciones no jurídicas a la personería jurídica que avale esas consultas, señor. Don Pedro, me da pena interrumpirlo. Ya vamos a continuar. Vamos con noticia de último momento. Está hablando el registrador de este tema. Vamos. Registrador Hernán Penagos, atiende hasta ahora los medios de comunicación. ¿Qué va a hacer para la consulta? ¿Se mantiene o se suspende por la decisión del tribunal? No, hoy en lo que estamos es evaluando la decisión de la acción de tutela que fue fallada en primera instancia y que estamos esperando la comunicación del tribunal y mirando los efectos de ella. Luego, lo que estamos es, de hoy a mañana, revisando cuáles son los efectos para cada una de las corporaciones. ¿Qué ocurriría con esa decisión frente a la Cámara? ¿Qué ocurriría con esa decisión frente al Senado de la República y frente a las precandidaturas presidenciales? Estamos concentrados en eso. Luego, de aquí a la tarde o mañana, tendremos una decisión muy jurídica, muy rigurosa,
entendiendo bien cuáles son las realidades que hoy tenemos frente al tema. Registrador, pero se podría suspender, aplazar, cancelar. ¿Cuáles son los escenarios? No puedo dar opinión porque lo primero que tenemos que revisar es cuáles son los efectos jurídicos, lo entiendo, y las consultas en general tienen esas dificultades, que hay que organizar un proceso de llamar a 39 millones de personas a elecciones en un mes, cuando unas elecciones para Congreso y Presidencia las planeamos en más de un año, pero bueno, es la ley, no es culpa de nadie. Luego sí nos implica una exigencia muy grande, estamos revisando, de hoy a mañana miramos cuáles son los efectos del fallo y lo vamos a comunicar sin problema. ¿Cuánto está costando este proceso? La consulta cuesta alrededor de 200.000 millones de pesos, son los recursos que se tienen que proveer para hacer transporte, para imprimir las tarjetas, para realizar la tecnología, para hacer el escrutinio de primer nivel, el escrutinio de mesa, para capacitar a los jurados, es decir, es toda una logística, insisto, para convocar a 39 millones de personas. No es un tema menor, obviamente es una exigencia muy grande y estamos trabajando para rápidamente dar un anuncio. ¿Usted habló con Daniel Quintero? Para nada, yo no he hablado con ningún dirigente de ningún partido. Bueno, y estábamos escuchando a el registrador. Vamos a volver con Juan David, tenemos problemas con la señal. Don Pedro, usted continúa con su análisis precisamente. Ahí está el registrador diciendo, esto vale 200.000 millones de pesos, ¿no? No, y yo le estaba diciendo más o menos lo que dijo el registrador. Sí. Que me imagino que todos están buscando blindarse en primera instancia jurídicamente para que esa acción de participación ciudadana y participación política en Colombia, que es muy importante, Juan Camilo, muy importante, este tipo de consultas en los partidos, pues no tenga unas implicaciones a futuro con el candidato que elijan o con ese procedimiento. Por eso me parece que esa es una de las preocupaciones muy grandes. Y la segunda preocupación es la de mover a esa agrupación a que voten por ellos. Es que ahí decía el registrador que estaban a un mes. Yo corrijo al registrador. Hoy es 8. La elección es el 26 de octubre. Entonces estamos a menos de 20 días de esa convocatoria y yo me imagino que deben tener mucha preocupación. ¿Por qué? Porque si vota un grupo de colombianos que no sea muy importante y representativo, pues eso va en contra de la potencia de los partidos que hacen esa consulta, ¿verdad? Y me imagino que ellos querrán que saquen más votos en el volumen total de la participación. Y estos tiempos así tan apretados, yo en principio creería que la motivación, la publicidad, los debates, lo que vaya a haber entre los tres candidatos, pues debe ser de suma importancia para esa colectividad. Y yo creo que esa debe ser una de las preocupaciones muy grandes, Juan Camilo y Eduardo. Y por último, déjeme añadir lo siguiente. A mí sí me parece muy importante que estemos en un debate de este estilo, porque lo que se está debatiendo es las implicaciones jurídicas, no la viabilidad de las elecciones de las primarias del pacto histórico, Eduardo y Juan Camilo, que a mí me parece muy importante como registro de cara a las próximas elecciones, para que nadie en Colombia pueda decir que aquí no se pueden hacer elecciones en participación. El problema aquí es legal, repito, no de garantías para que el pacto histórico, que es el movimiento en el ejercicio del poder, pueda llevar a las urnas a su sector a que escojan el candidato. Eso me parece a mí muy importante que se esté dando, Juan Camilo y Eduardo. Mire que en una declaración anterior, Juan Camilo y Pedro, había dicho el registrador, nosotros ya recibimos el desembolso del Ministerio de Hacienda y estamos trabajando en la consulta, ¿no? Supone uno, Pedro, que ellos no es que comiencen hoy ni están esperando a ver qué decidir ni demás, sino ya ellos vienen trabajando en esa consulta. Fue lo que dijo también en las últimas horas el registrador nacional, que ahora está analizando qué va a pasar si la puede o no desarrollar. Mire que esta mañana, Juanca y Pedro, decía algo interesante el doctor Alfonso Portela, que usted lo conoce y es una persona que conoce mucho sobre estos temas electorales. Muy seria, muy seria. Muy seria. Y él planteaba, mire, el tema no es tan complicado como lo están viendo, es simplemente si en este momento no existe el pacto histórico como con personería jurídica, porque acuérdese, Pedro, que este elemento nos faltó aquí también añadirlo, las condiciones que el Consejo Nacional Electoral tenga vida jurídica esa personería del pacto histórico,
siempre y cuando se dirimieran esas cosas que había frente a esas investigaciones que usted estaba mencionando. Y le da un plazo Eso es. hasta noviembre, exacto, y le da un plazo hasta noviembre para sanar todos esos puntos y efectivamente dejar en firme esa fusión. Pero en el entretanto, lo que se está planteando es que como es ya hay una fecha, que es el 26 de octubre para esas consultas iniciales, pues que se haga, porque como decía yo al principio, es más fácil deshacer después de haberlo hecho y no haberle restringido ese derecho que tenían Claro. esos ciudadanos en la consulta, que ahí es donde me parece que es clave eso que está diciendo Pedro, es muy de mucha trascendencia esa decisión que va a tomar en las próximas horas la registraduría, porque no solamente se trata de mirar si hace o no una consulta, sino hasta qué punto se podrían eventualmente estar vulnerando unos derechos de unas personas que tienen efectivamente la posibilidad de elegir y ser elegidos, como dice la Constitución. Claro que ese es un punto muy importante. Entonces, aquí quedan pues esos escenarios planteados precisamente. Vamos a ver, también estamos pendientes a una declaración de fondo. Hay otra noticia en lo que dijo el registrador, ¿no? A propósito, Daniel Quintero apareció diciendo que había hablado con el registrador y que el registrador le confirmó que sí iba a la consulta. Ahorita, terminando la entrevista, acaba de decir el registrador en la rueda de prensa: yo no he hablado con ningún precandidato, no he hablado con el señor Daniel Quintero, que me parece un punto muy importante también de las declaraciones. Bueno, vamos a ver cómo se Es que desenreda. el doctor Sí. Quintero, Juan Camilo, es bastante promiscuo con la verdad. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿Por Eso, qué? pues porque a veces dice verdades a medias, otras veces confirma hechos, pero el problema de eso es que es una estrategia que está hoy en la política. Es tratar de moldear esas verdades alternativas que se inventaron hace unos años para tratar de, con eso, registrar esto. Por ejemplo, él buscaba que le preguntaran al registrador para él seguir marcando en su campaña permanente. Entonces, de otra forma no le hubieran preguntado. Y él suelta Bueno. eso para que sencillamente uno le pregunte y al final es una, repito, una nueva actuación del doctor Quintero en su estrategia de ser promiscuo con la verdad, Juan Camilo. Y terminamos hablando de él, además, Y que es terminamos quizá hablando de... Claro. Dale. lo que él busca. Sí, ¿no? bueno, esa también me parece una válida interpretación. Vamos a hablar de más temas. Ahí se me Esto- sale el estratega político por allá que tengo dormido, entonces, No hable de perdona, eso, que pero ya sí, sabe. sí, por allá dormido. Bueno, don Pedro, don Eduardo, vamos a hablar de temas de seguridad. Hombre, está muy preocupante otra vez el tema de seguridad contra los dragoneantes del IMPEC. Ayer fue asesinado otro dragoneante en la capital del Valle del Cauca, en Cali. Otro guardián del IMPEC es Jimmy Flores Salazar. Y empieza a aparecer una lista de medidas precisamente ya por parte de la dirección del IMPEC y del Ministerio de Justicia. Crece cada vez más la teoría, don Pedro, una teoría que le estábamos planteando desde el viernes, desde lo que pasó en la cárcel La Modelo al director del IMPEC, y es un presunto plan pistola en contra de los dragoneantes, planeado pues por las bandas criminales que hoy parece mandar en las cárceles, en muchas cárceles de distintos departamentos. Un panorama muy grave y preocupante, don Pedro. Mire, Juan Camilo, esos problemas que están pasando en las cárceles de Colombia, yo hace un tiempo leía, entre otras, el doctor César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá. Él es un especialista en temas de seguridad, de verdad, un estudioso de eso. No es una persona improvisada. Y hace unos años él, haciendo unos estudios para algún instituto que él trabajaba, decía que el centro donde más extorsiones hay son las cárceles, desde donde hacen más extorsiones, desde donde esas llamadas que le hacen a uno para hacer una cantidad de cosas por teléfonos celulares y todo esto que ocurre por la vía de las extorsiones sale en su mayoría, según repito, en aquella época, hoy no porque hoy es secretario, pero en los estudios que él hacía yo le oí en algún momento decir
que eso está determinado en como focos en las cárceles de Colombia. Y hay una en particular, que es la de Barranquilla, Juan Camilo y Eduardo, que decían los estudiosos que ahí se focaliza mucho de esto, de lo que está ocurriendo. Entonces, si usted examina lo que está pasando, puede terminar siguiendo esa, digamos, esa pesquisa de investigación en materia carcelaria y de delitos, que lo que se concentra en esas cárceles, pues es el AMPA en todos sus niveles, que terminan potenciando cuando se juntan en unas cárceles que, como usted y yo sabemos, ustedes, Juan Camilo, Eduardo y yo sabemos, pues no tienen ningún tipo de profesionalismo por la cantidad de gente que alberga. Es que cuando uno ve la Tramacúa en Valledupar, o ve la de Barranquilla, o las de aquí de Bogotá, usted se da cuenta que ahí no hay medidas de seguridad para aislar la delincuencia. Usted ha visto mire, a una señora que rompió unas estaciones de Transmilenio, una influencer que llaman, una señora Huepaje o algo así, le encontraron esa cosa, que yo no entiendo muy bien cómo no le dicen el nombre, pero bueno, le encontraron en su celda una cantidad de cosas que no tiene por qué tener una persona que está en una cárcel. Entonces, imagínese si una persona de ella, que no pertenece a esas bandas terribles, repito, termina teniendo acceso a este tipo de herramientas digitales. Imagínese usted lo que ocurre con personas que tienen ese poderío en las cárceles. Entonces, este es un problema más grave, de verdad, de lo que está ocurriendo en unas cárceles que no están brindando la protección de los señores que están adentro y de lo que están delinquiendo hacia afuera. Pero eso que está pasando es consecuencia de algo que hace mucho rato viene sonando y que nadie toma determinaciones para resolver ese problema tan complejo que hay en materia carcelaria. Y ahora con esto de implicaciones incluso a los guardias del IMPEC. Yo quería tomarme ese tiempo para reflexionar que esto tiene un origen y ya lo conocen. Es que a mí me parece increíble que sepan dónde está el foco y no tengan implementación de eso. ¿Por qué no hacen eso? Es decir, ¿por qué nadie actúa a resolver ese problema que ya está suficientemente diagnosticado? Gente presa, don Pedro, con poder afuera. No, pues claro. El fondo y con poder de ordenar matar afuera, ¿no? Todavía, don Eduardo. Sí, mire, un poco reforzando esa idea que nos planteaba Pedro, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el editorial de hoy del diario El Tiempo, interesantísimo a propósito de todo este tema. E insistiendo una vez más, yo creo que esto ya lo hemos oído varias veces, pero se ratifica todo esto que está ocurriendo. Y es que lamentablemente con ese modus operandi, con eso que está pasando dentro de las cárceles, pues no se están convirtiendo en un lugar de resocialización ni de, entre comillas, castigo para unas personas que cometen unos crímenes, sino se están convirtiendo en la universidad del crimen, y ni siquiera universidad, ya es el centro de operaciones del crimen. Es lo que plantea este editorial del diario El Tiempo, que evidentemente ve la necesidad y plantea la necesidad de que se resetee todo lo que está pasando con el tema carcelario. O sea, reconozcamos que esto se salió de las manos y que tenemos básicamente que volver a bajar y repartir de nuevo, porque esto ya es muy complicado, en el sentido de que una ola de corrupción dentro de las cárceles ha permitido que existan, como decía Pedro, esas alianzas criminales, esos grupos organizados que están delinquiendo dentro de las cárceles casi que libremente, porque como decía Pedro, el hecho de que mencionaba el caso de Aneidi Barrera, que tenía esos elementos ahí en la cárcel, imagínense si ella los tiene, ¿qué no tendrán entonces quienes verdaderamente tienen poder y tienen plata y tienen el poderío para hacer lo que les venga en gana en las cárceles? Es que aquí venimos de fiestas, venimos de actos criminales, es decir, las cárceles se volvieron en un lugar de Eduardo, anarquía absoluta a la autoridad. Aquí se voló una parlamentaria de una manera espectacular, custodiada por guardianes del IMPEC, en una cita odontológica. Sí, Y eso no, es que eso aquí no queda lo demostrado, hizo. Pedro, que el que tiene plata, Eso el es que eso. tiene plata puede hacer
lo que se le venga en gana en una cárcel en Colombia. Y aquí ya lo que estamos viendo son unas implicaciones mayores porque, como decíamos Juanca ayer también, cuando hablábamos de este tema, es hasta qué punto todo esto que está pasando es una manera de esos grupos criminales de amedrentar a los dragoneantes para que quienes no son corruptos, pues también se lleven un mensaje como que si usted no hace lo que yo quiero y lo que le pido, pues ya sabe de dónde puede terminar y en qué puede acabar esta historia. Y terminan paradójicamente, Juanca, y termino con esto, agoniantes, los guardianes, quienes cuidan a los presos, terminan prácticamente presos porque una de las medidas, por ejemplo, es hacer turnos de 24 y 48 horas para que tengan que ir menos a la casa, imagínese usted. Claro, esa es otra de las medidas. Ya vamos a cerrar este tema entonces y vamos a pasar a otro, las protestas para cerrar esta sección de Para Estar Claros. Ayer se salieron un poquito de control en Medellín. Vimos unas imágenes de gente vandalizando los locales comerciales. Ahí estamos viendo uno de los momentos más tensionantes de estas protestas. Acá hay dos caras, don Pedro. La primera, que obviamente es justo decirlo, aquí hubo gente que algunas personas pintaron grafitis en edificios, le hicieron esto a algunos gestores allí y funcionarios de la Secretaría de Seguridad, pintando el patrimonio público, vandalizándolo y también inclusive en este local muy famoso comercial de una cadena de comidas rápidas, pues estaban amedrentando a la gente y este fue el momento en que salió todo de control. Por otro lado, lo que están cuestionando las autoridades es por qué contratistas o funcionarios de la Secretaría de Medellín estaban controlando desmanes y no la UNDEMO, que es la autoridad señalada para controlar estos desórdenes. Y ahí estábamos viendo uno de los trinos del alcalde Federico Gutiérrez, don Pedro. Mire, Juan Camilo, yo sí de verdad, créame que pensé que el día de ayer iba a ser un día de reflexión del mundo entero alrededor de la memoria de 2.000 ciudadanos entre asesinados, secuestrados y heridos. Yo diría que más de 2.000, que hubo en Israel hace 2 años, el día de ayer hace 2 años, y que el mundo nos iba a congregar para honrar la memoria y tratar de ver cómo esas familias y cómo esa gente que estaba disfrutando de un espectáculo musical terminaron secuestradas, asesinadas y heridas. Era un día para la reflexión de eso. Yo lo hago así y lo veo así. Aquí en Colombia nosotros hemos hablado y muchos sectores hablaron de cómo superar el conflicto y uno de los elementos centrales era la memoria del conflicto. Ustedes recuerdan cuánta tinta y cuántas horas se regó en el país para poder tener una cercanía con la memoria de lo que pasó en Colombia. Pues hombre, yo pensé que ayer íbamos a reflexionar todos sobre eso, que nos iba a llevar a los que son pro-Palestina, a los que no tenemos ningún tipo de implicaciones en el conflicto, a los israelíes, por supuesto, a reflexionar sobre la memoria de las víctimas de eso que pasó, que fue terrible, una cosa, eso fue un atentado criminal de una magnitud inconmensurable para los que vemos con preocupación que haya unas personas que están en un concierto y terminen siendo víctimas de esto. Y eso no ocurrió en unos sectores como estos, porque lo que estaban haciendo era tratando de sacar réditos, hacer una activación, tratar de echar un discurso. Mire eso de poner unos locales o de irse a los gremios o de irse a la Embajada de Estados Unidos el día en el que muchos miembros de esa comunidad judía de Israel que tienen relación, allá hubo un colombiano, allá hay un colombiano secuestrado, Juan Camilo, hoy todavía está secuestrado por Hamas, por un grupo terrorista, Eduardo, y mataron también a otro. Ojo, cayó en esas más de 1.500 víctimas, producto de esa acción atrabiliaria. Descuartizaron. Entonces ayer no era un día para... Ya 2, exacto, perdónenme, eran 2. Sí, señor. Entonces el día de ayer no era un día para activar nada.
era un día para reflexionar. Oigan, en Egipto se están sentando unos señores ahora que están tratando de sacar adelante, parar el conflicto, y hay una gente que está en el mundo, y aquí en Colombia incluidos, motivando el conflicto. Eso es como una gran contradicción. Yo creo que deberíamos estar orando y tratando de ver cómo damos fuerzas para que eso que están haciendo en Egipto se resuelva y paren esto, Claro. ¿verdad? Pero ayer parecían unas personas tratando de sacar, como dicen en la costa caribe colombiana, un baratico en la pelea, tratando de sacar un minuto para tratar de inflar el conflicto cuando era el día de la memoria de 2.000 personas, y perdóneme que insiste en esto, de 2.000 personas que cayeron víctimas de unos asesinos que los acribillaron en un concierto musical. Eso era lo que teníamos nosotros que haber hecho ayer, con todo el respeto. Yo no estoy diciendo que los señores pro-palestinos no hagan sus manifestaciones, pero ayer era para parar, para reflexionar. Ese es mi único análisis de eso, Juan Camilo y Eduardo. Eduardo. Aquí rápidamente, Juanca, simplemente decir que es odioso generalizar. Uno puede hablar de unas movilizaciones de unas personas que querían defender los derechos palestinos, estaban rechazando efectivamente esa respuesta desproporcionada de Israel que viene a partir de todo eso que nos estaba narrando Pedro y que tiene toda la razón. Me uno al mensaje de que era un día de reflexión. De hecho, aquí en este mismo espacio hace 24 horas lo decíamos, que ojalá sirviera esa fecha tan simbólica para todos, pues para que se generaran esas reflexiones. Pero a mí lo que me sigue pareciendo una paradoja y absolutamente una contradicción es que usted proteste en contra de la violencia y de la violación de los derechos, violando derechos y ejerciendo violencia. Ahí es donde yo todavía no entiendo, no entiendo a dónde queremos llegar, y veo también con preocupación la actitud que tomó en las últimas horas el presidente Gustavo Petro. No se sale de hacer política a pesar de que es el presidente de los colombianos y de que tiene que garantizar los derechos de todos los colombianos, y como además orden constitucional es mantener el orden público y mantener pacífico a su país, pues sale a criticar al alcalde de Medellín que trató de, por las buenas y por las malas, contener a unas personas que efectivamente estaban vulnerando los derechos de los demás. Entonces, evidentemente, pues aquí sí se ve cómo es necesario que las autoridades se pongan en su posición y entiendan de una vez por todas que así como se debe respetar el derecho de quienes se movilizaron ayer, Juanca, en unas rutas definidas, llegando hasta la Plaza de Bolívar, unas manifestaciones que usted puede estar o no de acuerdo, pero que son absolutamente respetables, pero también se debe respetar el derecho de esas miles de personas que otra vez, por enésima vez, tuvieron que caminar muchísimos kilómetros para poder volver de nuevo a su casa porque colapsaron Pues, el Transmilenio, porque generaron violencia, porque ocurrió de todo. 9:37 minutos de la mañana, ahí está el resumen de las noticias entonces. Don Pedro, un abrazo, gracias. Muchas gracias a usted, Juan Camilo, Eduardo, y a todos los que nos ven. Gracias por la invitación. Muy bien, don Eduardo, gracias. Pedro, gracias, y Pedro, a Juanca también, gracias por el espacio.